palabra que nos puede hacer dar discernimiento, y que esta mañana el Señor pueda darnos a todos los que estamos acá, de los que hemos venido lejos, los que hemos venido cerca, que sea de provecho, de bendición, poder estar en la casa de Dios y poder aprender lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, con los hermanos que traen la palabra y que comparten el ministerio con cada uno de nosotros. Muy bien, no quiero que se me duerman. Es una hora peligrosa. La noche está avanzada. Hemos comido demasiado algunos, y entonces, bueno, le eche la culpa al predicador, ¿no? Esta mañana entonces nos disponemos a ver el tema que vamos a desarrollar en estos encuentros que vamos a tener, en esta conferencia, la materia que se llama eclesiología, la materia que se llama iglesia. Entonces vamos a centrar nuestra mente en todo lo que el Señor nos enseña acerca de su amada iglesia. Por eso es que comenzamos hablando acerca de lo que es muy importante para todos nosotros, es la hermenéutica que vamos a usar. ¿Qué hermenéutica usamos para estudiar la Biblia? La hermenéutica es muy importante. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia que interpreta la palabra de Dios. La hermenéutica, todos tenemos que saber la hermenéutica, es la ciencia que interpreta la palabra de Dios. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta en la hermenéutica? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta de lo que vamos a leer y aprender o recordar o reafirmar en nuestro corazón? Son 5 cosas que tiene la hermenéutica bien aplicada. Porque la hermenéutica va a hacernos claro los pasajes de la Biblia. Porque en cada uno vamos a estar mirando y vamos a hacer exégesis, es decir, vamos a sacar los secretos que tiene la Biblia para nosotros. ¿Está claro hasta acá? Bien. ¿Qué hermenéutica usamos? Nosotros somos hermanos, todos los que estamos acá, somos hermanos fundamentalistas. ¿Por qué? Nos fundamentamos en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. El primer punto es ese, que nosotros nos vamos a fundamentar. Todo lo que digamos y todo lo que podamos sacar de la palabra va a estar aplicado y fundamentado en la Biblia, la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra que estuvo en el Antiguo Testamento, la palabra que estuvo en el Nuevo Testamento, es la revelación completa de lo que Dios quiere para nuestras vidas. En primer lugar, la hermenéutica nos lleva a la interpretación literal de la Biblia, es decir, nosotros leemos e interpretamos literalmente lo que dice la Biblia. Todos no tenemos duda de que literalmente habla acerca de Dios, de que hay salvación y que todos los salvados son llamados y que todos los llamados forman parte de la iglesia. Esa es la palabra eclesia, llamado fuera. Eclesia era un grupo que se usaba en la antigua Grecia para llamar afuera al pueblo, para tomar decisiones democráticas, decisiones de la sociedad, y entonces ese grupo era llamado fuera. Esa misma palabra se aplicó, es una palabra griega, y se aplica a la iglesia. ¿Qué significa iglesia? Significa un grupo de personas llamadas fuera. ¿Está claro? Entonces, todos nosotros, todos los que formamos la iglesia, como les
decía ayer, cada uno de los que estamos acá formamos el cuerpo de Cristo. Este es el cuerpo místico, este es el cuerpo, esta es la iglesia. No es el salón la iglesia. El salón es un lugar santificado. Todos los lugares, los salones, como se decía antes, los salones, los locales, son lugares apartados para enseñar la palabra, son santificados. Pero la iglesia somos nosotros. La iglesia es cada uno de las piedras vivas que el Señor ha pulido, nos ha traído de cualquier lado y nos ha traído para formar este templo, para formar esta iglesia. Somos piedras que el Señor ha ido formando para que nos unamos y para que formemos el edificio que es la iglesia. ¿Está claro? Punto número 1. ¿Está claro? En segundo lugar, la hermenéutica nos lleva a interpretar la Biblia tanto histórica como geográficamente. Siempre vamos a explicar la Biblia en su contexto, porque todo texto fuera de contexto es un pretexto. Es decir, la Biblia no se contradice en nada. Toda la Biblia es una unidad del mensaje de Dios que nos lleva a ver el centro, que es la cruz del Calvario, a Jesucristo crucificado, y en esta hora que vive la iglesia predicando a Jesucristo y a este crucificado. Entonces la hermenéutica nos va llevando de la forma como tenemos que interpretar correctamente la Biblia. En tercer lugar, la Biblia se interpreta gramaticalmente. ¿Por qué gramaticalmente? Ustedes van a escuchar algunas veces que las personas o los teólogos dicen, bueno, esta palabra en hebreo, esta palabra en griego, esta palabra en arameo. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿en cuántos idiomas fue escrito? ¿Cuántos? Les doy una ayuda. 6, 18, 24. ¿Cuántos? 3. Muy bien. 3. Que son hebreo, arameo y griego. Excelente. Ya están aprobados. Están todos aprobados. Bueno. Entonces, todos esos idiomas han sido traducidos. ¿Saben a cuántos idiomas está la Biblia traducida? ¿Ustedes se dan una idea de cuántos idiomas, dialectos en el mundo la Biblia está traducida? El único libro que ha sido traducido tanta cantidad de veces. Hace unos 40 años atrás la Biblia estaba traducida a 2000 idiomas y dialectos. Hoy la Biblia está traducida a más de 6000 idiomas y dialectos. Y se siguen traduciendo a dialectos la Biblia. Hay misioneros argentinos que están trabajando en la Filipina traduciendo para cada tribu la Biblia. Qué maravilla eso, porque leer la Biblia en el idioma original es algo maravilloso. Vamos a leerla en castellano, vamos a leer en quechua. Es hermoso porque uno puede entender la lengua madre. Entonces muchas palabras tienen varios significados en el castellano que en el hebreo o que en el griego pueden cambiar. Por eso es que uno tiene que ir interpretando de acuerdo al idioma y de acuerdo al idioma con que fue escrita la Biblia. Otra de las cosas que nos da la hermenéutica es que el contexto siempre tiene que ir relacionado a toda la Biblia. La Biblia no se contradice en ningún punto. Cuando usted escucha a alguien que contradice la Biblia, cuando usted escucha a alguien que contradice una verdad, no es de Dios. Porque la Biblia es una sola.
Bien como cantamos. Los cielos, la tierra van a pasar, los seres celestes van a pasar, los mundos van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Qué maravilloso es que esté la palabra en nuestro corazón. Y toda la palabra de Dios, en última instancia, para esta introducción de la hermenéutica que quiero hacer, es que la Biblia, en toda la Biblia, tiene aplicación. Nosotros no alegorizamos, no hay alegoría, sino que toda la palabra se aplica. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se aplica a la vida de todos los creyentes. ¿Está claro esta introducción? Entonces, con esa hermenéutica, con esa forma de estudiar la palabra, vamos a introducirnos al tema que vamos a estudiar este fin de semana. El tema de este fin de semana es la iglesia. La iglesia, en la Biblia podríamos hablar de muchos ejemplos que hay en la Biblia, ¿no? ¿Cuántas iglesias podríamos tomar, ¿no? ¿Cuántas iglesias podríamos hablar y cuántas enseñanzas podríamos decir de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, si estudiamos los hechos de los apóstoles, vamos a estudiar el comienzo de la iglesia. Si estudiamos Efesios, vamos a estudiar la doctrina de la iglesia. Si estudiamos Tesalonicenses, vamos a ver el ejemplo de la iglesia. ¿Cuántas cosas hay para estudiar? ¿Cuántas cosas podríamos todo el año estar estudiando la iglesia y no podríamos terminar de estudiar la iglesia? Porque había más cosas. Por ejemplo, cuando habla Pablo acerca de primera Tesalonicenses, él habla del ejemplo que tiene una iglesia. Qué hermoso que Pablo hable a una iglesia y diga, ustedes son ejemplos. Y que mi iglesia es un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses? Ustedes son ejemplos. ¿Saben por qué? Porque ustedes, hermanos, yo no puedo olvidarlos. Yo siempre estoy recordándolos. No me puedo olvidar de ustedes. ¿Por qué? Por su obra de fe, por su trabajo de amor y por su paciencia en la esperanza de la gloria de Dios. Qué hermoso, ¿no? Yo no me puedo olvidar de los hermanos de Varela. Por su obra de fe, por su trabajo de amor y por su constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Que hemos querido en eso, ¿no? De cada uno de nosotros, un ejemplo, una iglesia que es ejemplo. Y el apóstol Pablo escribió muchas cartas, ¿no? ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? 13 cartas. El hermano dice 13 cartas. ¿Alguien se opone al hermano? O le damos la diestra de comunión. Le damos la diestra de comunión al hermano que dijo 13. Bueno, vamos a aprender. Vamos a aprender porque ya hay muchas iglesias. Puedo hablar toda la conferencia de la iglesia. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo en el primer viaje misionero? Pregunta de examen. Esa es pregunta para pasar al asiento que sigue. ¿Cuántas cartas escribió? Son todos cristianos acá, ¿no? Estamos hablando de cristianos. ¿Cuántas cartas escribió Pablo en el primer viaje misionero? Escribió una carta. ¿Está claro? ¿Cuántas cartas escribió? ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo en el primer viaje misionero? Fuerte, a ver, porque si no se van a dormir, no quiero que se duerman. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo en el primer viaje misionero? ¿Y a quién se le escribió? Justamente a una iglesia. La primera iglesia que recibió
de una carta de Pablo fue Gálatas. Segunda pregunta. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero? 2. Primer viaje, 1. Segundo viaje, 2. ¿Cuáles son esas 2 cartas? ¿A dónde la que escribió? ¿A una iglesia? Escribió primera y segunda Tesalonicenses. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Primer viaje, segundo viaje, tercer viaje misionero. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo en el tercer viaje misionero? Y se las escribió a iglesias. ¿Cuántas cartas? 3. Eso no es muy difícil, ¿no? Primer viaje 1, segundo viaje 2, tercer viaje 3. ¿Cuáles fueron esas 3 cartas? ¿A quiénes fueron dirigidas? A iglesias. Fíjense si la Biblia no habla de la iglesia. Habla de la iglesia para que usted la ame. Miren todo lo que tiene para aprender. Ya con solamente la carta de Pablo, hablando de la iglesia, que se amen los unos a los otros, que se sostengan, que se perdonen, que se alienten, que se reúnan, que se perdonen. ¿Cuántas cosas para aprender de la iglesia tenemos? 3 cartas escribe en su tercer viaje misionero y son primera y segunda Corintios y la carta extraordinaria de Romanos, tercer viaje misionero. El cuarto viaje misionero, la hice medio se divide porque va a estar encarcelado en un momento, sale de la cárcel y escribe otras cartas, y la última la escribe en la cárcel. Pero ¿cuántas cartas escribió en el cuarto viaje misionero? ¿Cuántas le parece? Las que sí, las que faltan, ¿no? Es decir, ¿cuántas hemos mencionado ya? Las que faltan. Primero escribe 4, las de las cárceles, ¿no? Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios. Son las 4 cartas carcelarias. Sale de la cárcel y escribe Tito y primera Timoteo. Vuelve a la cárcel ya final, la última, y se la envía a la segunda Timoteo. Entonces, con esta introducción, hermano, quiero decir lo importante que es en la Biblia la palabra iglesia. Lo importante que es aprender de la iglesia. Lo importante que es el privilegio de pertenecer a una iglesia. El privilegio de trabajar en una iglesia, de servir en una iglesia. Porque es el lugar donde Dios quiere que esté y viva, trabaje, ame. Allí es donde crecemos, allí es donde nos fortalecemos, en la comunión con los hermanos es donde nos edificamos. Entonces lo importante de esta mañana es poder decir, Señor, toma mi vida para que sea bendición en la iglesia, para que no sea tropiezo a los hermanos, para que yo pueda edificar, seguir edificando. El fundamento está puesto, no podemos poner otro fundamento que es Cristo, pero cada uno vea cómo va sobre edificando. Porque vamos a ver en el último tema que un día vamos a tener que dar cuenta todos, cómo estamos sobre edificando la iglesia. Entonces esta mañana, para que podamos introducirnos al tema de la iglesia, que ya hemos escuchado
cómo la Biblia habla de la iglesia en el Nuevo Testamento en especial, cómo la Biblia habla acerca de que el Señor ama a la iglesia, que se entregó por ella, que el Señor la va a venir a buscar, que el Señor va a unirse un día para siempre en la boda del Cordero, que vamos a reinar, que somos reyes y sacerdotes con Él, que tenemos gran bendición de pertenecer a la iglesia, que la iglesia es amada del Señor. Bendita sea la iglesia del Señor en cada lugar, y que no seamos nosotros tropiezo para que la iglesia tropiece, se detenga. No murmuremos contra la iglesia, sino que seamos bendición para la iglesia. Esta mañana podamos decirle: Señor, gracias, gracias Señor, porque tú nos has traído a la iglesia. Es la casa del Padre, es la casa de la bendición. Aquí hay bendición para todos nosotros. Vamos a leer en primer lugar acerca de la construcción de la iglesia. La primera vez que en la Biblia aparece la palabra iglesia. La primera vez que en la Biblia se menciona la palabra iglesia. ¿Está claro? Cuando en la Biblia se menciona la palabra eclesia, es decir, una palabra que había estado escondida, dice Efesios, era un misterio que estaba escondido en la antigüedad, un misterio que no se había revelado, pero que en estos últimos tiempos se ha revelado para que todos conozcamos que es la iglesia por amor a cada uno de nosotros. Ahora vamos a leer la primera vez que la Biblia menciona la palabra iglesia, y lo menciona en la boca del Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo 16, el versículo número 13. Lectura fundamental para la introducción que vamos a hacer de la iglesia, el análisis que vamos a hacer este fin de semana de la iglesia, y para comenzar nuestro estudio de lo que la iglesia debe significar para nosotros. Nosotros tenemos que salir de este lugar cambiados, transformados, sirviendo, queriendo ayudar, queriendo verificar, sintiendo que pertenecemos. Eso es muy importante, sentir que uno pertenece a la iglesia, que uno forma parte de la iglesia, que Cristo nos ha hecho siervos de la iglesia para que podamos ayudar. Vamos a leer entonces esa porción para meditar sobre ella en esta introducción que vamos a hacer. Dice así la Biblia, la santa palabra de Dios. Capítulo 16, versículo 13 del Evangelio de Mateo. Dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El título del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento más usado. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Dice la Biblia, la palabra de Dios, y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Que soy yo. Es decir, esta mañana como que vuelve la palabra a ser viva, como que vuelve a ser viva y nos vuelve a preguntar el Señor. La gente tiene confusión, no sabe quién es Jesús. La gente se confunde, no sabe quién es el Salvador. La gente busca doctrinas falsas, busca filosofías falsas. Los últimos tiempos son oscuros porque hay muchos maestros falsos. Como en ese tiempo también la gente decía: ¿quién es Jesús?
es alguno de los profetas, tal vez es Elías, tal vez es Jeremías, tal vez algún nuevo profeta que se ha levantado. Pero la pregunta para la iglesia y para esta conferencia en la que estamos aprendiendo sobre la iglesia es para usted, hermano. Usted, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es Cristo para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Es mi todo, es mi Salvador, es mi Rey, es el centro de la iglesia. Entonces él le dijo: ¿vosotros quién decís que yo soy? Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Shaddai, tú eres todopoderoso, tú eres el Alfa y el Omega, tú eres el principio y el fin, tú eres el centro de la adoración de la iglesia. La iglesia se debe mostrar porque Jesucristo está aquí, porque Él lo prometió: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, en medio de ellos Él está. Y por eso le adoramos, y por eso le bendecimos el nombre del Señor, porque le voy a decir una cosa, hermanos: Él es el dueño de la iglesia. Él es dueño de la iglesia. Y Pedro le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Acá podríamos cerrar la Biblia y terminar la lectura, porque qué importante es la vida de adoración. Que la iglesia aprenda que la adoración no es solamente un momento de canto. Que la iglesia aprenda que la adoración es un estilo de vida. Se adora cada minuto, cada segundo, porque ¿qué es adorar? Adorar es pensar en Dios. ¿Quiénes pueden adorar? Los hijos de Dios solamente. Los sacerdotes que hemos sido elegidos para entrar en la misma presencia de Dios y poderle decir: Señor, gracias, gracias por la iglesia, gracias porque nos podemos reunir, porque nos podemos amar, porque podemos criar a nuestros hijos en la iglesia, porque podemos leer la Biblia, porque podemos cantar, porque nuestro corazón se goza, porque nos pensamos qué sería de nosotros sin Cristo en el corazón. Y esta mañana el Señor nos pregunta: ¿quién dice usted, hermano? ¿Quién dice que es Jesús para usted? Entonces, ¿cuántas cosas podríamos escribir que es Cristo para mí? ¿Cuántas cosas podríamos decir? Él me cuida, Él me sustenta, Él me protege, Él me salva, Él me sostiene. ¿Qué más queremos? Por eso es bendita la iglesia, porque la iglesia es la iglesia del Señor. Entonces, versículo 17, seguimos leyendo. Respondiendo Simón le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús y le dijo: bienaventurado, dichoso, feliz, todo el que reconoce que Cristo es el Mesías. Todo el que reconoce que Cristo es el Salvador es dichoso. Todos nosotros somos dichosos, porque un día, hermanos, conocimos que Cristo es nuestro Salvador. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18 dice: y también te digo que a ti, que tú eres Pedro. En la traducción original es piedra pequeña, y sobre esta roca, la piedra grande, edificaré mi iglesia. Acá ha habido un error de hermenéutica para muchas personas, porque no han entendido la diferencia entre lo que es una piedra pequeña, Pedro, y la roca eterna de los siglos, Jesucristo. Entonces muchos dicen: no, Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. Muchos dicen: Cristo edificó la iglesia sobre la confesión de Pedro. Pero no usan una hermenéutica correcta, porque acá está diciendo: tú eres una piedra pequeña y yo voy a fundar la iglesia sobre la piedra gigante, la piedra grande, la piedra que desecharon los hombres. Esa piedra, el mismo Pedro va a decir, es Jesucristo. El mismo Pedro va a escribir y va a decir: ¿dónde está fundada la iglesia? Sobre la roca que es Cristo. Y nada lo va a poder voltear. Qué maravillosa gracia. Que nuestra iglesia esté sobre la roca eterna de los siglos. Que nuestra iglesia esté sobre la roca que es Jesucristo el Señor. La edificaré mi iglesia, la primera vez que aparece en la Biblia, y las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella. Es decir, la iglesia es inmortal. La iglesia es eterna. La iglesia no va a morir. La iglesia no va a ser vencida por el infierno. La iglesia ha triunfado cuando Cristo salió del sepulcro para decir: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Y porque Cristo ha resucitado, su iglesia está edificada sobre la roca eterna de los siglos. No hay muerte para la iglesia. Hay vida eterna para la iglesia. Y juntos podemos decir esta mañana, hermano, que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y el que vive, el que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque la iglesia está fundada sobre la piedra que es Jesucristo. Dijo el Señor Jesucristo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El que oye la palabra y no la hace, lo voy a comparar con un hombre. Un hombre que fue y edificó su casa. ¿Y saben dónde le edificó la casa? Sobre la arena. Y cuando vino un río, y cuando vino tormenta, tal vez haya muchos hermanos que saben de construcción, de arquitectura aquí, ¿no buscaríamos la arena para edificar nuestra casa? Sin embargo, el Señor dice: yo lo voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vino viento, vino río, vino tormenta, y la grande fue la ruina de la casa porque estaba fundada sobre la arena. Hermano, que nadie acá haga ninguna obra para el Señor sobre la arena. No edifique sobre la arena, sobre el pecado, sobre la doble vida, sobre el pecado escondido. ¿Cuántas veces
hay creyentes que tienen una doble vida. Son una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. ¿Cuántas veces el carácter nos traiciona? Somos mal carácter, pero venimos los domingos y parece que somos los más santos de toda la iglesia. Pero viene la esposa después a hablar con el pastor y le dice: pastor, deme un texto para tirarle por la cabeza a mi marido porque no entiende nada. Yo le digo: hermana, paciencia, porque todo es con amor, todo es. Entonces Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, yo voy a edificar la iglesia sobre la roca eterna de los siglos. ¿Me comprende lo que digo? Que mucha gente ha creído que Cristo edificó la iglesia sobre un hombre, Pedro, sobre una confesión, la confesión de Pedro. Pero no es hermenéutica buena esa, porque la palabra que usa acá, la roca, es la roca grande. Y esa roca es la que han desechado los hombres. Esa roca es la que ha caído del cielo. Ustedes recuerdan cuando Nabucodonosor estaba soñando la gran estatua, los reinos que iban a venir: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, el Anticristo. Y esa estatua se levantaba. ¿Cómo terminaba esa visión? Que una piedra grande del cielo venía, caía, rompía toda la estatua, y la gloria de esa piedra, capítulo 2 de Daniel, ustedes la tendrán razón, capítulo 2 de Daniel, esa roca cubría toda la tierra. ¿Cuál es esa roca? La persona bendita del Señor Jesucristo, dueño de la iglesia, Señor de señores, Rey de reyes. ¿Cómo termina esta porción, que es la que vamos a estar meditando en esta tarde, en esta hora? Dice así el versículo 19: más confusión para la gente. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijeran nada de lo que él dijo, que era Jesús el Mesías. Qué buen pasaje para introducirnos en la iglesia, porque aquí está la base de que lo que el Señor va a decirle a la iglesia. En primer lugar, quiero que nosotros veamos la primera letra. Vamos a ver 5 letras o 6 palabras con la misma letra, para que nos guíe a través de la meditación que hemos tenido. La primera letra es consulta. ¿Qué consulta hizo el Señor a sus discípulos? Fue la primera consulta que hace a la iglesia del Señor. ¿Qué le pregunta a la iglesia? ¿Qué dice el mundo que es Jesús? ¿Quién es Jesús? Lo primero que pregunta el Señor es que Jesucristo tiene que ser conocido al mundo. Lo primero que enseña la consulta es ¿qué dice la gente que es Jesús? Y usted podrá haber hablado con personas que hoy confunden con filosofía, con religiones, confunden con el budismo, con el hinduismo, con el islamismo, con la nueva fuerza, con la fuerza, la vida que tiene fuerza, la meditación trascendental y cuantas otras cosas que quieren confundir a que Jesucristo es el único camino. Y lo primero que hace el Señor es consultar a sus discípulos. Los discípulos empezaron a decir nombres. Empezaron a decir nombres que la gente decía, pero ninguno decía que Jesucristo es el Mesías, por eso lo rechazaron. Ahora, cuando el Señor consulta,
va a buscar no solamente la consulta de afuera, por eso cuánto necesitamos predicar el Evangelio. La Iglesia en este último tiempo tiene que predicar el Evangelio, sino que les pregunta a ellos, y la pregunta a ellos le dice: ¿qué dicen ustedes que soy yo? La pregunta de esta mañana sería, hermano, ¿qué es Cristo para usted? ¿Qué es Cristo para usted? Entonces todos tendríamos que decir: Señor, tú eres mi Salvador, mi Señor, mi Rey, tú eres mi todo. Y tendremos que ver si no estamos teniendo una doble vida, si no estamos teniendo un doble discurso, si no por un lado decimos cosas buenas y por otro lado decimos cosas malas. El Señor nos pregunta: ¿quién es Jesús para nosotros? Y Pedro va a contestar, primero, la consulta, segundo, la confusión que había entre los discípulos, la segunda palabra con la letra C. En tercer lugar, la gran confesión que Pedro va a hacer. Primero, la consulta. Segundo, la confusión. Tercero, la confesión. ¿Qué confesó Pedro ese día? La gran confesión de Pedro fue: Cristo es el Mesías. Cristo es el ungido. Porque la Biblia comienza con una pregunta en Génesis 22. ¿Dónde está el Cordero para el holocausto? Y la Biblia termina en Apocalipsis, Juan llorando mucho porque nadie podía abrir el libro, y le dice el ángel: no llores más, porque está allí el Cordero de Dios, que fue inmolado. Tiene poder para desatar los sellos y abrir el libro. Toda la Biblia habla del Cordero de Dios, que quita el pecado. Entonces, la confesión de Pedro es decir: Cristo es el Salvador. Y sigue hablando el Señor. Le dice a Pedro: bienaventurado todos los que confesaran con su boca y creyeran en su corazón, son salvos. Y los salvados son los que entran a la iglesia, los que han recibido por fe al Salvador, que está golpeando las puertas del corazón, y todo aquel que cree en Él abre la puerta, recibe el regalo de la vida eterna, de la salvación eterna del alma, y además la promesa del cielo, además la vida eterna, y además formar parte de la gloriosa iglesia de Cristo. Entonces el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne, no te lo reveló un hombre, no te lo reveló una iglesia, no te lo revelaron personas. ¿Quién te lo reveló? El Espíritu de Dios te lo reveló, para que nosotros podamos decir: no, la iglesia está basada en la obra completa de Dios. La iglesia es de Cristo. La confesión de Pedro dice que Cristo es el Mesías, y Cristo